En primer lugar, vamos a empezar con nuestras normas de auditoría. O sea, como CIA tengo el deber con el Instituto de Auditores Internos en promover las normas de auditoría, el marco profesional para la práctica. Y en primer lugar, hay que recordar que tenemos una norma que nos obliga a hacer este salto. De hecho, existe la norma 1220A2 que, si ustedes la ven ahí, la leen, dicen, nosotros debemos de aprovechar la herramienta que hay hoy día para hacer nuestras pruebas de auditoría y es parte del cuidado profesional que tenemos que tener como auditores internos. Obviamente, hay ciertas limitantes, ¿verdad? En primer lugar, pues contar con la herramienta y con la información, en primer lugar. Segundo, el conocimiento. Para eso está el IIA, para promover estas charlas y para poder compartir colegas pues en este caso, de toda la región. Y el último tema es el presupuesto. Entonces, como tenemos todas estas limitantes, como auditores internos tenemos que empezar por determinar qué quiero yo hacer en el ámbito del data analytics, en el ámbito de la tecnología de datos, para poderlo aplicar a mi entidad. Entonces, vamos a tratar de estar explicando eso el día de hoy. Voy a pasar ese video por tiempo. Pero vamos a empezar la básica, ¿va? La parte básica. Lo primero, tenemos que saber que hay tres tipos de análisis de datos. El descriptivo es el que describe. Ese es el que más vemos cuando hacemos análisis de series, de relaciones, cuánto se vendió por año, cuánto se cobró o se dejó de cobrar, cuánto es la morosidad. Eso es el análisis descriptivo. El predictivo es el que usa las tendencias antiguas de un set de datos para poder predecir. Por ejemplo, cuánto de morosidad ha tenido la cartera en el último periodo, cómo está la economía, cómo se ha visto el desempeño del crecimiento de cartera. Y esas tres variables combinadas con un análisis de regresión o correlación en este caso, entonces yo puedo estimar cuánto va a ser la morosidad de la cartera del siguiente mes. Y si lo combino con un análisis de cosechas, puedo poder predecir el riesgo de crédito neto que yo tengo en esa entidad, ¿verdad? Entonces ese es el predictivo. Y el prescriptivo es aquel que ya da una recomendación. Con base en los análisis que se realizan, ya puedo dar una recomendación. Ahí están, por ejemplo, aquellos casos de los árboles de decisión en aquellos sistemas de autorización de créditos, donde con un análisis de una serie de variables de la calidad del deudor, se estima un número y ese número calcula cuánto debe ser el máximo del préstamo o el máximo de la tarjeta de crédito que se le puede dar a ese deudor potencial, ¿verdad? Eso es un análisis prescriptivo. De hecho, la analítica nació como una herramienta principalmente de mercadeo para determinar estrategias de mercado. Y hay muchos cursos en el Internet que ustedes pueden encontrar y todo está muy enfocado al negocio, ¿verdad? Al marketing, a las estrategias de negocio, a las estrategias de venta. Lo que tratamos nosotros de aplicar acá o de tropicalizar o adecuar es traerles lo que dice estas técnicas y cómo lo podemos aplicar en auditoría interna. Y hay un último pedazo que ustedes ven aquí que se llama automatizado. En realidad, algunos autores lo ponen como que automatizado es un tipo de análisis de datos, pero para nuestro criterio, automatizado es simplemente una combinación de estos tres eh, cuando ya la computadora lo hace automáticamente a través de ciertos procesos e implica ciertos análisis de la data, corrección, revisión de falsos, monitoreos para ver si lo está haciendo automático y que al final es lo que nosotros quisiéramos hacer todos los auditores cuando estamos pensando en un análisis de datos. Entonces, esto es para hacer como las básicas, ¿verdad? Estos son los elementos básicos. Si ustedes me preguntan, mire, pero lo primero que tengo que hacer es herramientas. O sea, ok, sí, herramientas. Vamos a necesitar herramientas. O sea, por más que yo quiera hacer data analytics y yo lo quiera aplicar en mi entidad y si no tengo las herramientas y el conocimiento, definitivamente va a ser un poco más difícil, pero no imposible. Entonces, este marco que ustedes están viendo ahora en pantalla
les permite mostrar, les permite ver todas las herramientas. Y de hecho, este cuadro ya es viejito, es un cuadro que estaba, creo yo, que en el finales del 2020, principios del 2021. Eh, si ahorita voy a pedir el cuadro, perdón que no se los actualice, estoy segura que me aparecen otros 20 más de todos esos dibujitos que ustedes ven ahí. De hecho, depende del tipo de analítica de datos que estoy haciendo o el proyecto que voy a ejecutar, así van a ser las herramientas que voy a utilizar. Entonces, para mencionar algunos, ¿verdad? Si, por ejemplo, ustedes lo que quieren hacer es un análisis de redes sociales o de información, grandes clústeres de información, por ejemplo, el Registro Nacional de Personas. Entonces, tenemos que ver herramientas que amarren Big Data, ¿verdad? Entonces, allá está en el cuadrante donde pues, ustedes pueden ver Big Data y vamos a pedir un colorcito, ¿verdad? Y aquí, pues también pueden ver las que más se escuchan o al menos que usamos más es Azure o Azure, algunas personas le dicen así. Se sirve para administrar grandes volúmenes de información, o sea, hacer analítica de datos con grandes volúmenes de información. Y luego lo más común que a los auditores nos estamos más familiarizados por el ambiente de negocio, ¿verdad? ¿Quién no ha visto un dashboard en la compañía o en la entidad donde trabaja? Entonces, en la parte de Business Intelligence, pues hay principalmente algunas herramientas, yo creo que ahí ya reconocen ustedes algunas que han visto y que de hecho son las principales. Luego, vamos a pasar a cuando yo tengo un proyecto de Data Analytics, lo primero que tengo que entender es todas las herramientas que puedo tener, que está el paréntesis. Primero es la herramienta que voy a usar y para eso hay infinidad de herramientas. Y luego el tipo de análisis que voy a hacer y el tipo de información que voy a necesitar. O sea, depende del tipo de trabajo en el cual voy a aplicar la analítica, así voy a determinar qué herramientas o qué técnicas voy a utilizar. De hecho, hay muchos, a todas estas técnicas se les llaman algoritmos, que son programas, ¿ya? Que tienen una funcionalidad específica. Nosotros escogimos aproximadamente, usamos entre 10 y 14 algoritmos para hacer una analítica de datos estructurada, ¿verdad? De hecho, va a depender mucho del tipo de proyecto que yo voy a realizar para poder escoger qué herramientas voy a usar. Y este mapa mental que tratamos de hacerles ahí es para que pues nos guiemos un poco de todas las técnicas que existen, ¿verdad? Ahí en la introducción habían como 12 algoritmos, en realidad hay una infinidad de algoritmos y cada día salen unas nuevas librerías o nuevas estructuras que uno tiene que estar conociendo, ¿verdad? De hecho, los foros de desarrollo son totalmente interactivos. Ellos están desarrollando y ahí uno puede ir a jalar información y entonces poder combinar. Pero para referencia de los que nos están escuchando, todo va a depender en primer lugar del dato. Si yo tengo un dato estructurado, en primer lugar tengo que saber de dónde voy a obtener mi información. Por ejemplo, si yo tengo un dato estructurado, que quiere decir todo aquello que está en una base de datos, que está en un formato ordenado, que yo puedo ir y seleccionar y traer esa información y me va a devolver campos, columnas, como una hojita de Excel. Entonces voy a usar ciertas de estas primeras herramientas que serían, por ejemplo, luego tengo que preguntar con esos datos estructurados, ¿qué quiero hacer? Y luego hay dos tipos de análisis. Por ejemplo, si yo quiero explorar o validar información, que es la que normalmente hacemos nosotros los auditores. Por ejemplo, quiero, agrupar y segmentar K-medias y clústeres jerárquicos. Es un algoritmo que se utiliza para que la computadora ordene la información en función de variables que se solicitan, ¿verdad? Eso es K-medias. Luego,
si quiero agrupar y segmentar. Esa es la mayor parte de lo que hacemos. Luego tenemos el análisis de validar o explorar información. Esta es la parte que ustedes ven a la izquierda y que es principalmente para la primera, reducir dimensionalidad, que son los análisis PCA y análisis factorial. Esos son los algoritmos que sirven para validar información que uno ha extraído. Por ejemplo, ahí uno saca duplicados, falsos positivos, datos que no son ciertos, argumentos que no son válidos, para poder limpiar la data. Principalmente sirve para limpiar la data. El Social Network Analytics, esa parte, la utilizamos para jalar información de las redes sociales, por si uno necesita validar información, por eso es validar, porque entonces yo tengo mi data estructurada y puedo ir a traer bases de datos de las redes sociales para comparar, ya lo vamos a ver cómo, ¿verdad? Pero básicamente ese es el algoritmo. El algoritmo de dimensión social no hace más que ir a jalar información de las redes sociales y analizarla. Y luego también está el lado de la predicción. En el lado de la predicción tenemos dos tipos, la predicción continua y la predicción categórica. La predicción continua es aquella que va por segmentaciones de tiempo. Por ejemplo, una variable de ventas, una variable de cobros, una variable de ingresos y gastos a través del tiempo es un análisis que necesito yo utilizar un algoritmo de regresión lineal o un algoritmo relativo a las funciones de variables continuas. Y luego en series temporales, ya lo hablamos, y luego tengo las categóricas. Las categóricas simplemente permiten predecir con base a una prueba de variables, o sea, testean, esto es cierto o esto no, y en función de ese sí o no, entonces van a dar un resultado. Esos son los tipos de algoritmos para llamarlos por su nombre, ¿verdad? Ahorita ya no se me aburran un poquito, más adelante vamos a ver caso por caso, pero para empezar hay que entender los tipos de algoritmo que existen. Y luego también tenemos la información no estructurada, que es toda aquella información que no está en un formato de base o de tabla. Ahí tenemos, por ejemplo, todo aquello que son administración de imágenes, todo lo que es scrapping de la red para sacar información, todo lo que es por ejemplo, cuando queremos sacar información de chats de comunicación, como por ejemplo de Facebook o por ejemplo de un sistema de servicio al cliente o de un CRM donde no es estructurado, porque por ejemplo ponen el comentario, ¿verdad? El cliente indicó que sí está de acuerdo o no está de acuerdo con el servicio porque el vendedor le ofreció otras cosas y después le llegó otro dato. Entonces, ¿cómo sacamos información válida de ahí? Esos son datos no estructurados. Y los dos principales algoritmos bueno, de los cuales se pueden utilizar, pues es la videoimagen, que son el deep learning, que es prácticamente lo que acaban de ver con la muchachita que habla, ¿verdad? El deep learning lo que hace es que agarra las facciones de la cara y empieza a evaluar facciones para reconocimiento de imágenes, pero ahora ya incluso reconocimiento y duplicación o simulación de imágenes. Eso es en teoría o en general lo que es el deep learning. Y luego el text mining, que es un algoritmo que permite jalar de archivos de texto o archivos de imágenes como PDFs y sacar esa información y ya convertirla en una información estructurada para que se puedan hacer análisis generales, ¿verdad? Bueno, entonces, en este nivel de reestructuración, ahí, entonces, para dejarlo en resumen, ¿verdad? Vamos a regresar, vamos a ver. Datos estructurados, datos no estructurados. Dependiendo del tipo de dato y el análisis que voy a hacer, así va a ser el algoritmo que voy a utilizar.